Me llamo Renata Villalobos, tengo 68 años, y hasta hace 3 semanas pensaba que el dolor más grande de mi vida había quedado enterrado hace más de 40 años, en un salón de actos de Guadalajara. Pero a las 2:17 de la madrugada, mi nieto Emilio abrió la puerta de mi cuarto, pálido, con la respiración agitada, y me susurró: «Abuela, si me quieres, vete conmigo ahora mismo». Yo no entendía nada. Hasta que vi lo que llevaba apretado en la mano derecha, un sobre amarillo, viejo, con el sello de un notario que yo conocía de memoria porque había firmado ahí mi acta de matrimonio, hacía casi 40 años. En ese instante no sabía qué había adentro. Solo sabía que mi nieto, de 17 años, había llorado antes de tocar mi puerta, y que ningún adolescente llora así por un papel cualquiera. Para que entiendan lo que sentí esa madrugada, tengo que llevarlos a un día de mayo, muchos años atrás, cuando yo tenía 18. Ese día me gradué como la mejor promedio de mi generación en la preparatoria Miguel Hidalgo. Había trabajado como mesera los fines de semana durante 3 años para pagar mis propios materiales de estudio, porque en mi casa el dinero siempre alcanzaba para todo, menos para mí. Cuando subí al escenario a recibir mi diploma, busqué a mi padre entre el público. Ahí estaba, de pie, con un micrófono en la mano, porque los organizadores le habían pedido decir unas palabras como padre de una de las egresadas más destacadas. «Estoy muy orgulloso», empezó, y por un segundo mi corazón se llenó de esperanza. Orgulloso de mi hija Camila, que el próximo año entrará a la universidad con una beca completa. Renata también se graduó hoy, y bueno, cada quien tiene sus propios talentos. El salón entero se quedó en silencio. Mi madre, en primera fila, bajó la mirada y aplaudió despacio, como quien aplaude por obligación. Yo me quedé congelada en el escenario, sintiendo como 200 personas me miraban con lástima. No está diciendo que tú vales menos. Está diciendo que yo no puedo sola. No entendí esa frase entonces. La entendería completa, muchos años después, el día que leí una carta que mi padre nunca pensó que yo llegaría a ver. A los 16 empecé a trabajar los sábados en una fonda cerca de casa, lavando platos y sirviendo mesas, para comprarme mis propios zapatos escolares. A los 17, cuando la directora me ofreció representar a mi generación en un concurso académico estatal, tuve que rechazarlo porque los ensayos coincidían con mis turnos, y ese dinero pagaba mis copias, mis libros, mi transporte. Nadie en mi casa sabía que yo trabajaba. Tenía vergüenza de que se enteraran, porque en el fondo sabía que mi padre diría algo como: «Ya ves, ni siquiera necesita que la ayudemos». Mientras tanto, a Camila le compraron un coche usado para ir a la escuela. A mí me tomó 4 años ahorrar para una bicicleta. Una noche, agotada después de un turno de 8 horas, llegué a la casa y encontré a mi madre despierta en la cocina. «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado por qué yo hago todo sola?». Ella suspiró, como si mi pregunta le pesara más a ella que a mí. «Renata, tú siempre has sido la que no da problemas». «Eso es bueno, hija». «No es bueno, mamá. Es que dejé de pedir ayuda porque aprendí que nunca iba a llegar». Ella no respondió. Lavó su taza y se fue a dormir. Pero esa noche, antes de subir las escaleras, se detuvo un segundo en el marco de la puerta, como si fuera a decir algo más. No lo dijo. Solo apagó la luz de la cocina y subió. Años después entendería que ese silencio, ese segundo detenido en la puerta, no era indiferencia. Era el peso de un secreto que mi madre cargaba sola desde mucho antes de esa noche. Un año después de mi graduación, llegó el turno de Camila. Mis padres vendieron parte de un terreno que había sido de mi abuelo, terreno que, en teoría, nos correspondía a las dos por igual, para pagarle una carrera de administración en una universidad privada. A mí, cuando pregunté si podían apoyarme con la universidad pública, mi padre me dijo que ya era momento de que aprendiera a valerme por mí misma. Terminé estudiando contabilidad en las noches, trabajando de día en una papelería, pagando cada semestre con mi propio sueldo. Tardé 6 años en terminar una carrera que otros terminan en 4. Camila tuvo departamento pagado, mensualidad para gastos, y una fiesta de graduación para 100 invitados. «Papá, ¿por qué a mí nunca me hicieron nada así?», le pregunté, ya con 24 años. «Renata, tú te graduaste hace años, eso ya pasó».
Además, tú nunca pediste una fiesta. No pedí una fiesta porque aprendí que en esta casa pedir no sirve de nada. 2 semanas después, cuando Camila tuvo problemas para pagar una deuda de tarjeta de crédito, mis padres la cubrieron sin dudarlo. Ese mismo año, cuando pedí un préstamo pequeño para reparar mi coche, mi padre dijo que los tiempos estaban difíciles. Fue Camila, no mis padres, quien me buscó esa semana. Tocó mi puerta una tarde, incómoda, y me ofreció el dinero de su propio bolsillo. No lo quiero de ti, le dije, más dura de lo que hubiera querido. Renata, yo no pedí que las cosas fueran así entre nosotras, me dijo, con los ojos húmedos. A veces pienso que a los dos nos tocó cargar algo que ninguna eligió. En ese momento pensé que solo intentaba aliviar su culpa. No sabía que Camila llevaba años sospechando algo que ni siquiera se atrevía a nombrar en voz alta. Cuando cumplí 26, terminé mi carrera. No hubo fiesta, pero organicé una pequeña reunión en mi departamento. Invité a mis padres. Mi padre llegó tarde y pasó los primeros 20 minutos hablando por teléfono de un negocio de Camila. Cuando por fin se sentó, alzó su copa y dijo, frente a mis amigos, bueno, brindemos porque Renata por fin terminó, después de tantos años. Uno de mis amigos intentó salvar el momento. Fueron 6 años trabajando y estudiando al mismo tiempo, eso tiene mucho mérito. Mi padre sonrió, sin mala intención aparente. Sí, bueno, cada quien a su ritmo. Esa noche, después de que todos se fueron, mi madre se quedó ayudándome a recoger. Le dije todo lo que llevaba guardado. Mamá, toda mi vida he sentido que soy la hija que ustedes toleran, no la que quieren. Mi madre dejó los platos en el fregadero y se quedó de espaldas a mí un largo rato. Cuando por fin habló, su voz sonaba distinta, quebrada de una forma que nunca le había escuchado. Renata, tu padre tomó una decisión hace años, sobre el terreno de tu abuelo. Una decisión que yo firmé también, aunque nunca estuve de acuerdo, porque en ese entonces no supe cómo negarme. Hay un documento, y algún día vas a tener que verlo. Pero no puedo ser yo quien te lo entregue mientras tu padre viva. Se lo prometí a él, y aunque me arrepiento, una promesa sigue siendo una promesa para mí. ¿Qué documento, mamá? ¿Qué decisión? Ella negó con la cabeza, con lágrimas cayendo ya sin control. Cuando llegue el momento, lo vas a entender. Y espero que puedas perdonarme por haber esperado tanto. Esa noche no supe más. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, la certeza de que existía un papel, en algún lugar, con mi nombre escrito en él, y que mi propia madre había decidido protegerlo con su silencio. No hubo un pleito final, ni un portazo dramático. Con los años, fui alejándome. Me casé con Tomás, y años después tuvimos a Andrés, quien más tarde me daría a Emilio, mi nieto. Seguí viendo a mis padres en fechas importantes, con visitas cortas. Nunca volví a preguntar por el documento. Aprendí, como en toda mi infancia, a no insistir en las cosas que dolían. Mi padre enfermó del corazón hace 9 años. Lo visité en el hospital 2 días antes de que muriera. Estaba consciente, pero cansado, casi sin fuerza para hablar. Me tomó la mano y dijo, muy despacio, Renata, hay algo que debía ser distinto. El terreno. Una enfermera entró en ese momento a revisar su suero, y él se quedó callado, como si la interrupción le hubiera devuelto el miedo de decirlo. Cuando la enfermera salió, mi padre ya se había quedado dormido, agotado. Murió esa misma noche, sin que yo volviera a escuchar su voz. Durante 9 años cargué esas 3 palabras a medias, el terreno, sin saber si terminarlas hubiera cambiado algo, o si solo hubiera sido una disculpa que él tampoco sabía cómo completar. Pensé que con su muerte, esa pregunta se quedaría sin respuesta para siempre. Estaba equivocada. Porque lo que mi padre no pudo terminar de decir en ese hospital, mi nieto lo terminaría de descubrir, por accidente, 18 años después, en la mitad de una noche cualquiera. Emilio se estaba quedando conmigo unos días mientras sus padres viajaban. Esa noche, buscando algo para leer en el closet de visitas, encontró una caja de cartón que mi madre me había pedido guardar años atrás, por si algún día la necesitábamos, sin explicarme nunca qué contenía. Dentro había un acta notarial de hace más de 30 años.
Mi padre había cedido su parte del terreno de mi abuelo exclusivamente a nombre de Camila, sin incluirme a mí, aunque legalmente me correspondía la mitad desde la herencia. Y había algo más, una carta manuscrita, dirigida a un abogado familiar, donde mi padre explicaba su decisión con sus propias palabras. Decía que consideraba que yo no necesitaba ayuda porque siempre había sabido resolver sola, mientras que Camila, según él, cargaba un miedo que ella nunca pidió tener, y que él se sentía responsable de compensar. Emilio, con apenas 17 años, entendió que algo grave estaba escrito ahí. Me contó después que tuvo miedo de esperar hasta la mañana, porque sabía que su padre, mi hijo Andrés, tenía tensiones de dinero con Camila desde hacía tiempo. Y temió que si alguien más encontraba esa caja antes que yo, la verdad podría desaparecer otra vez, como había desaparecido durante 40 años. Por eso corrió a mi cuarto a las 2:17 de la madrugada. Por eso me dijo, abuela, si me quieres, vete conmigo ahora mismo. No me pedía huir de un peligro físico. Me pedía ir con él, en ese instante, a ver con mis propios ojos lo que su padre no pudo terminar de decirme en un hospital, hacía 9 años. Cuando entendí lo que llevaba en la mano, sentí que el piso de toda mi vida se movía. Ahí estaba, en tinta y firma, la prueba de que todo lo que sentí durante décadas no había sido una exageración mía. Y ahí, también, estaba por fin la otra mitad de la frase de Camila, aquella tarde que me ofreció su dinero, a los dos nos tocó cargar algo que ninguna eligió. Pero lo que pasó los días siguientes, cuando por fin reuní a mi madre y a mi hermana en la misma mesa, no fue tan sencillo como yo hubiera querido. Convoqué a mi madre y a Camila un domingo por la tarde. Puse los documentos sobre la mesa, sin decir palabra, y dejé que los leyeran. Camila palideció, pero no se sorprendió del todo. Siempre sentí que había algo raro con ese terreno. Nunca antes ahora tuve pruebas. Renata, yo no lo pedí así. Pero lo aceptaste durante 40 años, Camila. Viviste bien con ese terreno vendido a tu nombre sin nunca preguntar por qué. Ahí, por primera vez, mi hermana no bajó la cabeza sumisa como esperaba. ¿Y tú crees que fue fácil crecer siendo la que necesitaba ayuda? Cada regalo, cada beca, cada favor tenía un mensaje debajo, que yo no podía sola. Tú cargaste el peso de que nunca te dieran nada. Yo cargué el peso de que nunca confiaran en que yo pudiera. Ninguna de las dos ganó, Renata. Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón, aunque no había pensado en eso durante 40 años. Mi madre habló al final, con la voz rota. Intenté decírtelo varias veces. Tu padre me hizo prometer que esperáramos hasta que él pudiera hacerlo él mismo. Cuando enfermó, pensé que por fin lo haría, y en el hospital, casi lo hizo. Lo sé, mamá. Estuve ahí. Ella me miró, sorprendida de que yo también hubiera cargado esas 3 palabras a medias durante 9 años. No hubo un perdón instantáneo esa tarde. Camila y yo discutimos durante casi 2 horas, con reclamos viejos que ninguna de las dos había dicho en voz alta. Pero al final, cansadas, las dos sentadas frente a esos papeles, ella dijo algo que no esperaba. No quiero seguir siendo la prueba de que a ti no te quisieron igual. Vamos a arreglarlo, Renata. Con abogado, con papeles, como se debe. No porque tenga que hacerlo. Porque ya no quiero cargar esto tampoco. Nos tomó casi 3 meses resolver el trámite legal para regularizar mi parte del terreno. No fue instantáneo ni sencillo. Hubo una sesión donde el abogado de Camila cuestionó la validez de reclamar algo después de tantos años, y por un momento pensé que todo se caería. Pero Camila, en esa misma reunión, interrumpió a su propio abogado: no vinimos aquí a pelear por eso. Vinimos a corregirlo. Hoy, Emilio tiene un lugar especial en mi corazón que va más allá del cariño normal entre abuela y nieto. Porque fue él quien decidió, a las 2 de la madrugada, que yo merecía conocer una verdad que 2 generaciones de mi familia habían tenido miedo de completar. A veces la justicia no llega como una gran fortuna ni como un final de película. Llega en forma de una carta vieja, guardada en una caja de cartón, de una hermana que finalmente dice la verdad en voz alta, y de un nieto que decide que su abuela merece saber que siempre valió lo mismo que los demás. Y para mí, a los 68 años, después de 40 años de silencio, eso fue
por fin, suficiente.